Muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar con la primera de las mesas redondas organizadas para esta mañana. Lleva por título Aplicaciones IA y otras tecnologías para el desarrollo sostenible de los territorios. Y las personas que van a participar, las tienen ya aquí en el escenario junto a mí, son Irene Díaz, catedrática de IA y vicerrectora de investigación de la Universidad de Oviedo. Irene, buenos días, gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Mario Alguacil, director del área de Gobierno Abierto y Servicios Generales en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat. Bienvenido y muchas gracias, Mario. Y a su izquierda, Patricia Moreno, directora de Transformación Digital e Innovación Tecnológica del Ayuntamiento de Viladecans. Al final de la mesa redonda podemos abrir el turno de preguntas, ¿vale? Esta mesa redonda durará 1 hora y ya comienza. Irene, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta mesa redonda que tiene como objetivo fundamental evaluar y explorar cómo la inteligencia artificial, cómo la IA y otras tecnologías digitales asociadas a ella están siendo utilizadas para promover el desarrollo sostenible de los territorios, enfocándose especialmente en la integración social, en la reducción de la brecha digital y en la creación de ciudades inteligentes que a la vez sean más inclusivas y más sostenibles. Esta mesa busca compartir experiencias prácticas, desafíos enfrentados y lecciones aprendidas de proyectos innovadores con el fin de identificar estrategias efectivas y políticas de innovación social que puedan ser replicadas en otros contextos territoriales similares. Nos acompañan Mario Alguacil y Patricia Moreno. Mario Alguacil es director de Estrategia Corporativa de Políticas Digitales del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat. Es un impulsor de la transformación digital, urbana y organizativa de las administraciones públicas. Es miembro de la Comisión de la Sociedad de la Información, Innovación Tecnológica y Avance Digital de la FEMP. Ha participado en multitud de congresos, también organizándolos, sobre esta temática. Y ya sin más va a comenzar con su experiencia de introducción de proyectos de estas tecnologías desarrollados en su municipio. Cuando quieras, Mario. Buenos días, gracias, Irene. A ver si podemos hacer esta mesa y no hablamos tanto de inteligencia artificial porque esta mañana ya ha sido brutal, ¿no? Ya tenemos la mente preparada para hablar de ello. Yo creo que lo interesante sería hablar de inteligencia en términos generales, ¿no? Que es esas capacidades que necesitamos para actuar a partir del conocimiento y de los desafíos y los retos que tenemos en nuestra sociedad y en concreto, como venimos de lo público, en nuestras ciudades y en nuestros territorios. Se entiende que todos estos avances persiguen que todos vivamos mejor, que las cosas se hagan mejor y demás. Y la cuestión que hay de fondo en todo lo que estamos hablando ya no es que esto sea bueno o malo, sino quién lo domina. Cuando hablemos de esto hablaremos del problema de verdad. O sea, nuestros miedos en muchas ocasiones ya no solo es qué puede hacer o no puede hacer la inteligencia, qué riesgos tenemos. Nuestros miedos vienen por la desconfianza de quién domina estas tecnologías hoy. Y además, hoy hablamos tan abiertamente de sus capacidades porque nos está llegando esa democratización de estas capacidades. Probablemente sabemos que van a pasar cosas, pero no conocemos cómo van a ocurrir y quién las va a dominar. Si lo público, y nosotros representamos a lo público, tuviera un papel pionero, delante, impulsor, liderando, sería un tema. Pero como vamos a rebufo, es que desgraciadamente vamos tarde. Aunque en la conferencia anterior se ha dicho que no vamos tarde, yo no me fío de lo que vemos. Realmente lo que vemos es lo que nos dejan ver y realmente los avances están más adelante. Entonces, para interiorizar y aterrizar toda esta historia en el mundo local, que es de donde vengo y lo que represento y de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? En mi parte, Patricia en la suya, que también viene del mundo local, por tanto el mundo local tiene mucho que decir, ¿no? Estamos digamos, en el interface con la ciudadanía 7x24, todos los días, a todas las horas y en nuestros territorios donde pasan las cosas. ¿Cuál es el problema del momento actual? Que las cosas también pasan en otro sitio, el ciberespacio.
y ahí ya no controlamos. Tenemos mentes que han sido educadas para gestionar cosas que existen de forma material. Y nos estamos estresando porque parte de nosotros, de esta sala, los más jóvenes igual no, pero parte de esta sala, el grueso de su educación y su conocimiento se ha depositado sobre cosas tangibles. ¿Y qué está ocurriendo ahora? En el ciberespacio ocurren cosas que no dominamos. No la domina ni que en teoría tendría que dominarlo, que es la gobernanza pública, el poder público. Lo gobiernan los privados y los amigos de lo malo, que también pasan cosas ahí. Y como a la sociedad también le gusta transgredir, pues hay gente que se lo pasa bien en estos mundos ciberfísicos. Dicho esto, ya estamos viviendo las ventajas de estas tecnologías. Lo que pasa es que lo estamos viendo de forma silenciosa. Ahora mismo nos preocupa una de las partes nuevas de este relato. Pero o no navegáis con navegadores inteligentes o no manejáis contenidos en vuestras plataformas de pago que os sirven las series y las películas que más os gustan. O sea, todo esto no lo estamos consumiendo ya de saque. No nos preocupa mucho. Y es más, para que esto se consiga, hemos regalado nuestros datos al sector privado pensándonos que lo que nos ofrecían o low cost era gratis. Hace 30 años que empezó este problema, cuando nos colocaron teléfonos en nuestros bolsillos. Y ahora nos estamos arrepintiendo. No porque las cosas sean buenas o malas, sino porque no controlamos la situación. Dicho esto, aterrizo. Si hablamos de ciudades, grandes contenedores de datos que nutren sistemas inteligentes para la toma de decisiones. El funcionamiento de las administraciones, los ayuntamientos, las administraciones supramunicipales, el Estado, ¿no? Una burocracia que genera datos a partir de procesos que antes eran manuales y ahora se han automatizado. Pero en muchos casos se ha automatizado la burocracia, incluso la mala. Por tanto, los datos que tenemos en nuestros sistemas probablemente son buenos datos para tomar decisiones siempre y cuando tengamos la cautela de comprobar que son buenos, ¿no? No tengo tan claro que sean buenos, completos, actualizados y demás. Por tanto, los datos que vienen de la administración, hay muchos y habría que ver si están a la altura. Datos que vienen del funcionamiento de las ciudades, de la gestión de las ciudades, ¿no? El IoT, la limpieza de las calles, las jardinerías, la información a los ciudadanos, en fin, la energía. Todo esto es un sector que llevamos 10 años invirtiendo cantidades importantes de dinero y está por ver si el retorno en términos de inteligencia es el que toca. Y finalmente, el otro gran espacio de datos es el de la vida de los ciudadanos en las ciudades, ¿no? Y en esta vida arrastran comportamientos y conocimiento que, debidamente gestionado, pues podría ser muy útil para la proyección de servicios públicos proactivos, pero desgraciadamente estos datos los tienen los privados, las operadoras de telecomunicaciones, los de las tarjetas de crédito, datos a los cuales si queremos acceder tenemos que pasar por caja. Así que resulta curioso que datos que nos irían muy bien para gestionar las ciudades a futuro, los tenemos que comprar. Y aquí vamos a un ejemplo concreto de aplicación de uso de datos públicos y privados para anticipar los riesgos de vulnerabilidad que pueda tener la población de una ciudad como San Feliu de Llobregat. Y diréis, bueno, ¿y eso qué valor tiene? Bueno, pues sí. Vamos a ver, ¿somos conscientes de que los usuarios que tenemos en nuestros servicios no son todos los que tienen riesgos? O sea, es probable que haya población que no sabemos dónde está, pero que podríamos identificarla con un análisis conveniente y podríamos cuantificar realmente los riesgos potenciales que tiene nuestra población, hoy, mañana o a futuro. ¿Esto qué nos permitiría hacer? Pues lógicamente o alinear recursos, o cambiar procesos, o prestar servicios de una manera distinta, más amplia o más reducida en función de este conocimiento. Si además nos centramos en alguna de estas vulnerabilidades, como es la brecha digital, y que en los tiempos que corren esta brecha cada vez es mayor, incluso la tenemos los que realmente estamos relacionándonos con la tecnología, imaginad aquellos que no tienen acceso a ella. Y acceder no solo significa tener un dispositivo, significa tener infraestructuras, tener conocimiento, tener competencias y poder usarla para cosas que sirvan para algo, porque sí que es cierto que hay usos que realmente son interesantes, pero de valor desde el punto de vista de lo público igual no lo tienen. Entretenimiento mucho. Bueno, finalmente, si entramos en esa línea de análisis, el de la brecha digital, podríamos llegar a mapear qué tipo de perfil tenemos en nuestra ciudad y qué políticas hay que desarrollar para que todos estos ciudadanos a futuro vivan en igualdad de condiciones en un escenario altamente digital y ciberfísico. Y ciberfísico porque realmente nuestros datos, nuestros procesos, nuestro conocimiento, nuestro dinero
Muchos de nuestros activos ya están en el mundo digital. Y aquí la cuestión es en qué momento el porcentaje de lo digital versus lo físico es mayor. Aquí estará como la curva del petróleo, ¿no? O sea, ¿cuándo se va a acabar el petróleo? Corriendo a desarrollar el tema eléctrico. Y ahora resulta que el petróleo no se acaba, o dicen que no se acaba, realmente, ¿no? Y finalmente, un proyecto orientado a trabajar la brecha digital en personas mayores desde el punto de vista de interacción, por la voz, por dispositivos que no sean una barrera el acceso y el uso, que te permite pues, dialogar y consumir servicios públicos, emergencias, médicos, tu administración, tus familiares, en fin. Lo que quiero escenificar con esta política es que 3 proyectos que nacen por separado, atacando verticalmente 3 problemas, juntos, pueden ser la justificación de cómo replantear una determinada política en materia de prestación de servicios sociales. Y como que no vamos muy bien de tiempo y no quiero tampoco hacer muchos mítines, lo dejo aquí y le pasamos desde a Patricia, ¿no? Muchísimas gracias, Mario. La verdad es que me surgen un montón de preguntas sobre las que podríamos estar aquí discutiendo seguramente horas, pero bueno, la verdad es que creo que una de las suertes de la inteligencia artificial es, por cierto, como de otras muchas tecnologías, es el poder atacar retos sociales, ¿no? Que es lo fundamental de estas aplicaciones. Entonces, a la hora de integrar la inteligencia artificial para abordar la vulnerabilidad social y la brecha digital, ¿cuáles han sido los mayores desafíos con los que vosotros os encontrasteis para integrar las soluciones? Desafíos de cualquier tipo. Unos cuantos. Fijaros, empezamos por lo que comentaba antes del mercado de datos. ¿Qué datos tenemos y qué datos no tenemos? ¿Y dónde los podemos encontrar? ¿Y si son de pago o no? ¿Y si son actuales o no? Sí que el sistema público proporciona datos respecto a perfiles socioeconómicos de la población, la agencia tributaria, en fin, hay instrumentos, pero muchos datos no están actualizados con la necesidad o con la actualidad necesaria, ¿no? Entonces, por tanto, ya manejas escenarios o hipótesis desfasadas, ¿no? ¿Cuántos datos puedes conseguir fuera al alcance de cualquiera? Pues hombre, pues no está tan claro. Igual en el mercado americano podríamos conseguir más datos de nosotros que aquí. Es curioso, ¿no? Estas 5 grandes corporaciones que manejan nuestros datos los comercian en Estados Unidos y nosotros aquí no hay manera de que los consigamos. Tenemos un problema importante, ¿no? Por tanto, uno de los primeros problemas fue completar los datos que nosotros teníamos de nuestro conocimiento de nuestra población, que venían fundamentalmente de políticas de tarifación social, usuarios de temas de banco de alimentos, asistencia a domicilio y demás, el padrón de habitantes y demás, con datos socioeconómicos que vienen de fuentes de fuera. Segundo tema, incorporar el conocimiento del sector. Lógicamente hay soluciones que por ser buenas lo son, pero en muchas ocasiones no tienen a los especialistas del negocio detrás. En este caso, la sociedad vino con la Fundación ABD, que es una fundación que tiene como objetivo todo el tema asistencial y de desarrollo de las personas, ¿no? Por tanto, en la analítica del modelo se incorporó al especialista y esta gente cada día vive con estos problemas, por tanto sabía de qué iba. Otro tema importante es cómo hacer esto de forma colaborativa entre públicos y privados, porque nosotros no somos unos iluminados, o sea, no fue una idea solo nuestra. 3 ayuntamientos participaron, la fundación, una empresa. Por tanto, esa alianza necesaria para desarrollar proyectos difíciles. Aquí ya tuvo su tema, y además lo típico, las administraciones, ¿cómo contratas esto? Tú haces un contrato, el otro va más rápido, el otro va más lento. O sea, realmente es difícil hacer cosas en conjunto cuando al final tú tienes que contratar en tu casa, tus equipos jurídicos y tus condiciones son unas y en el ayuntamiento vecino son otras, todo el tema de protección de datos, en fin, que esto era novedoso para muchas personas. La propia arquitectura de la solución, ¿no? O sea, cómo esto se puede producir en un entorno, digamos, sin riesgo de ensayo y luego cómo lo metes en tu estructura productiva normal, ¿no? Sin que nadie muera en el intento, ¿no?
Todo el tema de la automatización, es decir, claro, si tú empiezas con proyectos de este tipo y ensayas, pues bueno, realmente cuando ya lo tienes consolidado y estabilizado, entonces lo automatizas para que no tenga dependencias de personas, ¿no? Y luego, claramente, las competencias digitales de todos los actores, desde la capa más directiva y política a la del último usuario o del técnico de referencia de los servicios sociales. Y este es un tema en el que estamos ahora. La alfabetización digital tan importante. Desarrollo a de todos competencias, los niveles. efectivamente. Bueno, tenemos muchas más dudas seguramente todos, pero vamos a dejarlas para el final de la mesa. Y me gustaría darle la palabra ahora a Patricia Moreno, que es directora de Transformación Digital e Innovación Tecnológica del Ayuntamiento de Viladecans y responsable de muchas de las soluciones que están promocionando desde allí, algunas de ellas premiadas y con mucho éxito, y que nos va a contar, bueno, cómo son las APPs que están desarrollando, las soluciones basadas en gemelos digitales dentro del Ayuntamiento de Viladecans. Cuando quieras, Patricia. Bueno, muy bien, muchas gracias, Irene. Yo creo que en primer lugar, bueno, comenzaría por explicar dónde empieza todo esto, ¿no? O sea, lo que había comentado justamente nuestro alcalde de que hace pues prácticamente 2 años o 3 años no estábamos hablando en la Administración Pública Local sobre proyectos de inteligencia artificial. En el caso de Viladecans nos posibilita a día de hoy de hablar, digamos, bueno, de una slide llena de proyectos de inteligencia artificial, justamente porque es una organización que está totalmente centrada en las personas, en la ciudadanía, y de alguna forma tiene un marco estratégico muy sólido, ¿no? Con un enfoque holístico, un marco que nace ya hace algunos años, en 2021, y que se compone principalmente de nuestra estrategia Viladecans 2030 y la agenda urbana local. Esta estrategia, que además define 6 ejes estratégicos, yo creo que es relevante también comentar que transversalmente define otros 3, como son la inclusión social, la igualdad de género y la transición digital y verde. Y por otro lado, también nos pone, digamos, a la ciudad pues 2 misiones estratégicas y 25 retos de ciudad. Por otro lado, como comentaba, también en la estrategia nos acompaña la agenda urbana local, ¿no? Un programa operativo que ya tenemos en marcha, con 121 acciones y que de alguna forma pues, nos permite tener ya muy claro, ¿no?, hacia dónde queremos llegar. Y justamente en este sentido, el desarrollo de los proyectos tecnológicos van alineados plenamente con todo este marco estratégico que nos pone, digamos, deberes, ¿no?, a justamente lo que nos dedicamos a esto. Y en ese sentido, bueno, venimos desarrollando y de forma muy acelerada gran cantidad de proyectos, entre los cuales, por ejemplo, destacaría justamente la implementación de gemelos digitales, ¿no?, aplicados a la agenda urbana local. Y aquí estamos definiendo múltiples casos de uso, entre ellos en una de las iniciativas en las que estamos participando junto con Barcelona y el Barcelona Supercomputing Center, en la implementación, digamos, de un gemelo digital que nos permita, por ejemplo, entender cómo la naturalización en la ciudad o, digamos, el incremento, ¿no?, de zonas verdes en la ciudad permite mejorar la calidad del aire, ¿no? Y en ese sentido es de gran interés para nosotros porque nosotros tenemos como reto, ¿no?, conseguir tener en 2030 hasta 30.000 árboles hasta 30.000 árboles en la ciudad, un 30% de masa arbórea y que todos nuestros vecinos tengan visibilidad de al menos de 3 árboles desde sus hogares, y esto al final nos pone, ¿no?, de alguna forma a los técnicos en la necesidad de desarrollar una capacidad de planificación, justamente en este caso de las zonas verdes en la ciudad, ¿no? Y cómo esto también impactaría no solo en la mejora de calidad del aire, sino también qué otros impactos puede provocar, no solo a nivel, como decía, de calidad del aire, sino también a nivel social y a nivel económico, porque entendemos que en función de cómo se distribuyan, ¿no?, estas zonas verdes, puede llegar a causarse también desigualdades. Lo mismo con los cambios de la movilidad, ¿no?, porque como tenemos la misión estratégica de ciudad por la cual queremos convertirnos en ciudad neutra en 2030, estamos implantando la zona de bajas emisiones y esto también
hace que tengamos que rediseñar, ¿no?, a nivel de movilidad la ciudad. Y poder tener esta herramienta, ¿no?, para poner sobre la mesa qué impacto tendría esto sin tener que esperar, ¿no?, a que realmente ocurra, es una herramienta muy potente para los técnicos. Y de hecho, cabe mencionar que este tipo de proyectos no es solo desde el área tecnológica, no solo desde el área tecnológica se lleva el desarrollo del mismo, sino que son iniciativas que estamos coliderando, en este caso muy de la mano con planificación urbanística, y que a nivel de desarrollo de los diferentes casos de uso trabajamos con una mirada totalmente interseccional en la que participan pues, nuestros departamentos también de innovación social, de medio ambiente, de parques y jardines, del espacio público, porque de alguna forma procuramos que se incorporen todas esas miradas en el proyecto. También, de alguna forma, estamos inmersos justamente ahora con el arranque pues, de un proyecto en el que vamos a pilotar y que aquí combina una tecnología muy novedosa, que es la de utilizar la fibra óptica como sensor, y incorporamos además la capacidad que te da la inteligencia artificial para poder detectar fugas de agua en la ciudad y también otros eventos del tránsito rodado en la ciudad. En ese sentido, de nuevo, ¿no?, utilizamos la tecnología como herramienta transversal al servicio de los diferentes departamentos del ayuntamiento para poder facilitarles esa capacidad de anticipación en este caso incluso pues, digamos de gestión proactiva, ¿no?, de las incidencias de la ciudad en el caso de agua, y por otro lado de anticipación y de conocimiento sobre la movilidad de la ciudad. De forma ambivalente, diría, también estamos implementando, y es justamente lo que ya tenemos en marcha y nos ha dado un premio recientemente en los Aslan, es la incorporación de la inteligencia artificial en nuestra aplicación de ciudad. Una aplicación de ciudad que en realidad ha nacido hace prácticamente 2 años y en la que, gracias a tal y como ha nacido, hemos sido capaces ya de incorporar ciertas funcionalidades que en este caso revierten en una mejora de la eficiencia y de la calidad de esos servicios digitales en la ciudadanía, como es el caso de la gestión de incidencias en espacio público, que la inteligencia artificial aquí nos permite una clasificación automatizada y por otro lado, un módulo de movilidad en el que ofrecemos en tiempo real, ¿no?, el estado del tráfico, y que mediante el procesado de imágenes de las cámaras de tránsito es capaz de enviarnos mensajes determinando si la congestión si hay congestión de tráfico o no, ¿no?, de cara un poco también ofrecer ese soporte y esa ayuda, ¿no?, a la toma de decisiones a la ciudadanía en cuanto a lo que refiere sobre la movilidad de la ciudad. Y de hecho, también muy relacionado con la movilidad, nos encontramos inmersos con el diseño e implementación de un centro de control de movilidad inteligente, y apoyando a esto estamos desarrollando lo que sería también una mesa inmersiva en la que incorporaremos capacidades de simulaciones para las gestiones de crisis, ¿no?, de alguna forma poder, como ahora hemos vivido, ¿no?, ante episodios, por ejemplo, de inundaciones o de incluso pues, eventos multitudinarios o situaciones sobrevenidas, podremos de alguna forma utilizar esta herramienta para mejorar nuestra coordinación y nuestra capacidad de resiliencia en la gestión, ¿no?, por parte del ayuntamiento y para la ciudad. Y de la misma forma, pues también apoyando otros tipos de necesidades, ¿no?, que también vienen a un poco potenciar y capacitar también a la organización, ¿no?, de más herramientas y de mejora de capacidades. Estamos también pilotando pues, todo lo que es la automatización del inventario en el espacio público, donde a partir de ortofotos, digamos en este caso de área metropolitana, intentamos automatizar la detección desde lo que serían coches en calzada, aparcamientos, señalización horizontal, placas fotovoltaicas en las cubiertas de los edificios, complementando a nuestro inventario, digamos, de zonas verdes en el espacio público. Intentamos también automatizar, inventariar lo que es el árbol, digamos, en zonas privadas,
y de aquí de alguna forma nos encontramos bueno, testando tecnología, en este caso que incorpora Deep Learning, y con aquellas anécdotas que vemos de que bueno, vienen preentrenados a veces de datos, ¿no? De zonas que no son las nuestras, como puede ser Mediterránea, y nos encontramos aquí con las dificultades de que intensamente hay que trabajar en el entreno de estos modelos, porque pues bueno, quizás el tipo de árbol con el que fue preentrenado no es justamente uno similar al de Viladecans. También, y relacionado pues bueno, con la movilidad, estamos añadiendo también capacidades a todo lo que es la captura de imagen, siempre salvaguardando. Yo creo que es importante mencionar, ¿no?, el que no identificamos biométricamente a las personas, y salvaguardan aquí muy mucho, ¿no?, la privacidad, y en ese sentido también trabajando por visibilizarlo, ¿no?, y siendo transparente de cara a los ciudadanos, y es el dotar también de esta capacidad de detección, ¿no?, de los patrones de movilidad y la afluencia comercial, muy alineado también con objetivos estratégicos de las diferentes acciones de agenda urbana. Y lo mismo, bueno, yo creo que también como caso pionero, ¿no?, en donde nos encontramos nosotros en Viladecans, en el que también pues de cara a nuevos servicios, en este caso como el que estamos ahora a punto de pilotar con entidades deportivas en la ciudad, la automatización, ¿no?, del video streaming, para poder un poco también yo creo que garantizar el acceso también digamos, al deporte y a la promoción, ¿no?, del deporte local en la ciudadanía, en la ciudad de Viladecans. Entonces, bueno, un poco así de forma muy general, yo creo que es importante también comentar que en todas estas aplicaciones que estamos desarrollando incorporamos estas miradas interseccionales, y sobre todo garantizamos, ¿no?, que sean de alguna forma, que cumplan, ¿no?, con esos principios y valores también de la organización, y que de alguna forma transversalmente incorporen esos ejes estratégicos de inclusión social y igualdad de género también. Gracias, Patricia. La verdad es que, aunque la inteligencia artificial a veces te permita vivir experiencias en remoto, a mí me gustaría ver in situ en Viladecans todo esto, porque la verdad es que has presentado un panorama de digitalización y de avance hacia una ciudad inteligente, además en cuestiones que son básicas en cualquier organización local, que me parece que son muy relevantes. Yo quería preguntarte, de todo el panorama que acabas de presentar, ¿cuál crees que es el impacto más significativo en la propia gestión urbana y también en la vida de los ciudadanos? Bueno, por un lado, yo creo que estamos viendo un doble impacto en el fondo. Por un lado, el impacto, ¿no?, en la ciudadanía, y por otro lado en la propia organización. Aunque no me preguntas, ¿no?, en la ciudadanía, yo creo que esto al final revierte sobre justamente el impacto de la ciudadanía. A nivel de la organización estamos viendo cómo desarrollamos pues eso, nuevas capacidades y de alguna forma mejoramos nuestra eficiencia y dotamos, ¿no?, a la organización y a los trabajadores para poder, ¿no?, desarrollar y alcanzar, ¿no?, esos objetivos y esos retos de ciudad que estamos planteando. Y que justamente eso revierte en el impacto que se provoca, ¿no?, y que ve el ciudadano, ¿no?, esa mejora de los servicios, esa mejora en la calidad de vida en la ciudad, y que muy concretamente, por ejemplo, estamos viendo cómo en el caso de la aplicación, ¿no?, que ya tenemos en marcha, pues prácticamente en el primer mes ya hemos visto un incremento de uso de Viladecans solucionado en 17%, ¿no?, de las incidencias. Entonces hemos mejorado y ahí hemos salvado, justamente hemos contribuido a disminuir, ¿no?, un poco la brecha digital que pudiese haber en ese sentido. Y por otro lado, sí que es verdad que cabe la pena mencionar que yo creo que lo que percibe el ciudadano es, sobre todo, si esto se aplica, ¿no?, metodológicamente, como lo estamos aplicando en Viladecans,
percibe también una administración también más próxima, porque aquí nosotros estamos visibilizando justamente los principios y los valores que aplicamos, ¿no? En algo que tecnológicamente podríamos decir que no tiene nada de humano, ¿no? Lo de la inteligencia artificial. Justamente le estamos poniendo por encima, ¿no? Esta capa humana. En nuestro caso, yo creo que en el Ayuntamiento de Viladecans tiene ese gran valor, y yo creo que está visibilizando más, si cabe, los valores y principios que justamente, pues entre ellos internamente los hemos identificados como la cohesión, la transparencia, la ética, la sostenibilidad, y yo creo que esto es el impacto directo y al final la finalidad, ¿no? de todo ello. Muy bien. Yo tengo una pregunta para los dos, porque seguro que hay muchos participantes que tienen inquietud respecto a esto, porque vais, como de avanzadilla, ¿no? en muchas cuestiones. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas y las recomendaciones que vosotros haríais para futuras implementaciones de cualquier tecnología de este estilo? Yo, incluso sin estos ejemplos de innovación, tengo unas cuantas lecciones aprendidas de cómo estamos funcionando en el sector público delante de los problemas que tenemos. Permíteme que meta una cuña de... Venga. No es normal que Viladecans sea un laboratorio, Sant Feliu sea un laboratorio, Ermua sea un laboratorio, Bilbao sea... O sea, sí que es normal que tengamos inquietudes y desarrollemos nuestras inquietudes para materializar mejoras. Pero en la cadena de valor de la innovación, esto hay que entregarlo después, porque si no, ¿qué? Experimentos todo el día experimentando. ¿Dónde está la industrialización de toda esta innovación? Yo creo que aquí tenemos un problema a resolver importante. Curiosamente, si esto viene de manos privadas, no hay ni Dios que ponga pegas. Hacemos un contrato abierto con una cantidad importante de dinero, nos lavamos las manos, trasladamos la responsabilidad y adiós muy buenas. Si funciona bien, y si no funciona, pues nada, a requerirle, multas y demás, pero los ciudadanos castigados porque esto no funciona. Yo creo que la innovación en el sector público necesita un empujón para que cosas como las que están haciendo en Viladecans, las que hacemos nosotros, acaben en un escenario, en un marketplace, llamarlo como queráis, donde se pueda generalizar y acabar teniendo servicios transparentes a la singularidad del territorio, operados por quien quieran, pero que el ciudadano, cuando se mueve en el país, pueda disfrutar de esos servicios sin necesidad de montarse 25 aplicaciones de las 25 ciudades en las que ha estado. Un servicio. ¿Verdad que cuando las agencias de viajes gestionan los viajes, los vuelos y las reservas de hoteles no van con 25.000 aplicaciones? Que hay por ahí una Amadeus y no sé qué otra infraestructura de mayorista que es con la que transaccionan, ¿no? Pues lo mismo. Pues no hay manera, tú. Es que llevo 41 años en esta película. 41. Y voy a dimitir ya, porque no lo vamos a conseguir. No, hombre, no dimitas La ahora. transferencia tecnológica de esta innovación no se está recogiendo en ningún sitio con las garantías que se debería. No digo que no se haga, pero echándoselo a las espaldas los ciudadanos de Viladecans, que cuando le cuentan algo a Sant Feliu, pues nos están consumiendo unas horas para explicarlo, y luego si le dejo un programa, enséñale a ver cómo va, ¿me entendéis, no? O sea, o esto se sube un poquito para arriba y se hace una especie de modelo genérico donde, insisto, sin laminar ni limitar la capacidad de autonomía de los alcaldes. Por Dios, no vayan a supeditarse a algo que es de todos. Que se puedan desarrollar infraestructuras, que se puedan compartir, que puedan interoperar. El palabrejo interoperar, que puede parecer un palabrejo inútil, que está en nuestras leyes incluso, no persigue ni más ni menos que eso, que todo lo que pase en el territorio, para las empresas y para los ciudadanos, no sea una limitación burocrática. Y la burocracia no solo está en los trámites, está incluso en el disfrute de la ciudad, en la igualdad en el uso de los servicios, en el acceso a los recursos y a las ayudas. ¿Sí o no? Pues de esto va el tema. Estas son las lecciones aprendidas antes de hoy. Ahora con la inteligencia artificial... En los últimos 41 años. Sí, exacto, muy bien. Ahora las de ahora, de verdad que son peleagudas, porque creo que estamos perdiendo la batalla. La estamos perdiendo de verdad. Y tan es así que los grandes están escribiendo en nuestra agenda a tal velocidad
que vamos a ser anecdóticos. Yo sé que los defensores de lo público saben que habrá un momento donde lo público va a involucionar y se va a comer todo este problema. Pero hasta entonces, la carrera del valor añadido que hay sobre esta transformación la está ganando los intereses económicos. Luego otra lección aprendida. Tengo más, pero bueno. ¿Y recomendaciones tienes? A ver si... Sí, bueno, va, a nivel más local, ¿no? Recomendaciones. Bueno, lo hemos ido hablando de distintas maneras. Patricia lo ha dicho en cómo desarrollan los proyectos. Estos proyectos no son de un ámbito. Cada vez más las organizaciones a la hora de abordar transformaciones necesitan de unas cuantas disciplinas. No es necesario que todo empiece por el mismo sitio siempre, pero se deben incorporar las necesarias. Y en algunas ocasiones, y se ha dicho en una conferencia esta mañana, claro, pedimos a los legisladores que escriban sobre cosas que no saben lo que son. Y nos encontramos con leyes que no las puedes aplicar porque dices, este objeto que se ha regulado aquí no se parece en nada a lo que es. Entonces difícilmente se va a poder implementar. O se hace en marco normativo, rollo, esquemas nacionales de interoperabilidad y de seguridad, 2010. Todo el mundo los tiene que cumplir, decretos del 2010. Las normas técnicas que desarrollaban esos decretos fueron apareciendo durante toda la década. Imagínate que si en el 2011 tú te pones a cumplir y desarrollas infraestructuras comprometidas y luego la norma técnica que desarrolla esa obligación te da unos parámetros que no son los tuyos y has tirado el dinero. O sea, realmente hay un desajuste entre las necesidades, las capacidades, las voluntades y el marco regulatorio. Importante. Y desgraciadamente ahora los frikis están por delante incluso de esas normas y de esas capacidades. Y por eso se está produciendo lo que se está produciendo y por eso tenemos miedo. Por la velocidad de vértigo. Sí, señor, la velocidad y la complejidad, el tiempo real. Lo hablábamos en la preparación de la mesa. Cuando estábamos hablando del coche autónomo, que no hace tanto que se habla de ello, pues bueno, el debate era si tiene que atropellar a una persona mayor o a una joven, ¿a quién atropella primero, no? Pero enseguida todo el mundo dijo, bueno, pues va. Pero es que, claro, conforme ha ido pasando el tiempo y se han incrementado las capacidades, todavía vemos más complejo todo esto. O hace 50 años, o cuando fuera la energía nuclear, ¿alguien se preguntaba si al encender la luz de esta sala venía de una nuclear, de una térmica o de un molino o de no sé qué? Lo que importa es que le des al botón y se encienda la luz. Es después cuando la sostenibilidad y otros criterios han hecho que, o el riesgo, ¿no?, de la energía nuclear, ha hecho que se hable de ello. Pero nadie habla del proceso entre cuando se genera la energía y se consume. Lo hemos interiorizado fácilmente. Sí, hay muchas cosas que las hemos interiorizado poco a poco. El problema de ahora es que va a toda máquina y encima hay una capa gaseosa alrededor de generar opinión brutal. Y entonces, claro, el miedo ya nos lo meten incluso antes de que exista un riesgo. En el fondo lo que se esconde es quién domina esto. La soberanía que se ha hablado en un momento antes. De quién tiene la capacidad de gobernar esto y transmitirnos la confianza. Es lo que dice la cuestión, otra lección aprendida. Bueno, no sé, lo dejamos ahí, ¿no? Yo justamente en ese sentido, bueno, sí que tengo que decir que quizás soy más optimista sobre el uso de la inteligencia artificial. Veo que justamente, bueno, como lecciones aprendidas o como cosas a no dejar de lado es justamente eso que comentaba, ¿no? Esa metodología de trabajo, ¿no?, transversal en las organizaciones y digamos que de alguna forma que realmente esté muy empapada, ¿no?, de esos valores y principios, ¿no?, y que seamos muy rigurosos desde el inicio, ¿no?, con estos proyectos para que de alguna forma pues, bueno, nos aboquen a ese fracaso, ¿no?, o a esos problemas que comentaba Mario, ¿no?, y que venzamos de alguna forma no solo pues, esas reticencias o ese miedo, ¿no?, por parte de la ciudadanía que pueda existir, sino también incluso internamente, ¿no? Yo creo que tenemos que desarrollar la capacidad también de los técnicos para poder racionalizar, ¿no?, qué ocurre justamente en estas aplicaciones, ¿no? Y yo creo que aquí también tenemos un trabajo a desarrollar porque cuando empleamos estas técnicas, ¿no?, de Deep Learning, como comentábamos, son algoritmos muy complejos que, al igual que sabemos explicar, ¿no?, de forma muy humana cuando razonamos y tomamos una decisión, pues cuando nos esté dando una respuesta, ¿no?, esta posible caja negra, que yo creo que tendríamos que dejar de llamarle caja negra, seamos capaces de realmente entender
cómo ha sido diseñada, ¿no? ¿Qué hemos tenido en cuenta, ¿no? En ese sentido, cuando estamos simulando justamente en un gemelo digital un escenario, qué hemos incorporado, ¿no? Qué información de partida, qué inputs hay en esa herramienta que evidentemente, lo que decíamos, no toma las decisiones por sí, o no debe tomar las decisiones de la ciudad en nombre, ¿no? de los equipos de trabajo, de los técnicos y mucho menos, ¿no? del equipo de gobierno. Y yo creo que yo por mi parte, tal y como lo veo, eso no es algo negativo, sino justamente es una oportunidad, yo creo que sin precedentes, porque podemos poner encima de la mesa bueno, múltiples miradas que hasta ahora tampoco a veces no somos capaces o que nos cuesta mucho más tiempo justamente ponerlas sobre la mesa. Y tener esta capacidad de análisis tan complejo y mucho más avanzado, yo creo que es fundamental cuando lo pones digamos, encima de la mesa para conseguir esos retos, sobre todo a tan largo plazo, ¿no? A 2030, cuando a lo mejor quizás cuando estamos haciendo, ¿no? Llevando a cabo, desarrollando esos proyectos de replanificación urbanística, imagínate que te das cuenta, ¿no? 5 años después, ¿no? Mira, es que me equivoqué y la zona de bajas emisiones la diseñé así y ahora me he dado cuenta que, bueno, que el impacto económico en las zonas que han quedado fuera de esa zona de bajas emisiones o de alguna forma, ¿no? La población que está fuera de esa zona de bajas emisiones está en desigualdad respecto a la que sí que está en la zona de bajas emisiones, tanto a nivel social, a nivel económico, incluso de impacto en la salud, ¿no? a tantos años vista. Entonces, yo creo que en cualquier caso es un impacto muy positivo y una oportunidad sin precedentes para si ponemos todos los medios y bueno, yo creo que nos centramos, ¿no? En desarrollar esas capacidades, incluir esos principios y esos valores. Yo creo que seremos capaces de realmente conseguir todos los objetivos que nos propongamos, ¿no? Y creo que de eso se trata. Sí. Déjame hacer 2 apuntes. ¿Me dejas hacer solo 2 apuntes? Sí, por supuesto. A los usuarios de Tinder. ¿Qué os creéis que hace el algoritmo de Tinder para emparejar? ¿Favorece que haya emparejamiento o favorece que no lo haya? Ahí lo dejo. Bueno, está pensado para que fracases. Cuantos más fracasos, más intentos, claro, más perfil, más información más adicional. Así que, ¿somos usuarios de Tinder o sois? No lo sé. Gratis, porque además hay versión gratuita y demás. Regalamos nuestros datos. Yo no lo sé. Bueno, yo creo que justamente en este caso pones de relevancia algo que se comentaba en una ponencia anterior, ¿no? Que ahora tenemos que dotar de capacidad de control, ¿no? Por ejemplo, donde tú al final sepas realmente qué está haciendo y tú digas, vale, si lo que me estás proponiendo es algo que luego me va a llevar, ¿no? A un fracaso o a mi futuro me va a llevar aquí, claro. ¿Quién eres tú para decidirlo? Pero quizás fijaros, lo debo decidir yo, ¿no? ¿Os acordáis de la aplicación del COVID? ¿Por qué murió? Una pequeña desconfianza. Sí, y tan pequeña. ¿No funcionó? ¿Sí o no? Claro. Una pequeña desconfianza. En cambio, el de Tinder no desconfía ni Dios. O sea, qué brutal. A lo público se le presuponen unas cosas y vamos... Bueno, es que al final ahí también trasciende el hecho de que a veces le exigimos requisitos o condiciones a sistemas realizados con inteligencia artificial que a un humano nunca le exigimos, porque, por ejemplo, en un contexto que puede entender todo el mundo, tú cuando vas al médico y te da un diagnóstico, te lo dio el médico, punto. Sí. En cambio, si el médico te dice no que el diagnóstico lo dé una máquina, por supuesto. Si el médico te dice que usó un sistema inteligente para ayudarse él a sí mismo a tomar la decisión, entonces igual dices, espera, y a ver cómo lo hizo, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que desmitificar un poco eso y sobre todo confiar en el sentido común de nosotros, los seres humanos, que al final somos los que tenemos que controlar todo esto. Evidentemente que en inteligencia artificial, sobre todo en los sistemas que se están utilizando ahora, hay muchos sistemas oscuros, que eso no significa que alguien que se descontrole y no sepamos cómo funciona, pero evidentemente sí que hay un problema de cómo explicarle a alguien
que no sabe absolutamente nada de inteligencia artificial, ¿por qué se tomaron esas decisiones, ¿no? Que eso evidentemente es fundamental y muchísimo más en las administraciones públicas. Pero bueno, yo sí que creo que igual una de los aspectos que tenemos que tener en cuenta desde las administraciones públicas precisamente es suavizar ese miedo, ¿no? Y relacionado con estas reticencias que hay ahora, ¿qué mensajes transmitiríais vosotros desde vuestra experiencia, ¿no? A aquellos que son reticentes a utilizar estas herramientas que están basadas en tecnologías de inteligencia artificial? Dos temas en esa línea. Uno, toda la inteligencia necesaria para completar la humana, bienvenida. Es decir, no le pongáis cotos al campo, si al final os va a ayudar y es confiable el resultado, está pensado y fabricado para ser confiable, pues oye, es que no vamos a poder con los problemas que tenemos sobre la mesa. Nuestras mentes y nuestra rapidez de toma de decisiones no es suficiente para la complejidad de los problemas que tenemos y la conexión que hay entre problemas. O sea, venimos de un mundo muy vertical y contenerizado y ahora lo mismo tienes un problema de movilidad que está relacionado con otro de comercio, con otro de yo qué sé, de nuevas costumbres de tu ciudadanía. Es decir, la sociedad ha avanzado tanto y está tan hiperconectada que los problemas no se pueden simplificar ni trivializar. Por tanto, las capacidades que sean complementarias para la inteligencia humana, bienvenidas, ¿no? Y pues, si quieres hablar tú y luego ya... Bueno, yo la recomendación que haría es la de hacernos preguntas. Yo creo que es el momento de hacernos todas las preguntas posibles y no dejar de hacerlas, ¿no? En el fondo, yo creo que venimos, quizás en la administración pública no era así, pero en realidad llevamos ya años en los que la inteligencia artificial ya existe, ya está implementada. Muchos más que los que parece realmente. Exacto. Entonces, bueno, es justamente ahora, ¿no? Digámosle que se ha provocado ahora el punto de inflexión y aprovechémoslo para hacernos todas las preguntas que sean necesarias y yo animaría en ese sentido tanto a las organizaciones como a la ciudadanía a hacérselas y a planteárselas, porque es justamente lo que va a posibilitar gestionar, ¿no?, este cambio que estamos afrontando. Bueno, antes de dar la palabra al público presente en la sala, me gustaría cerrar un poco la intervención que habéis realizado, haciendo un breve resumen donde se han mencionado pues, las cuestiones que siempre aparecen cuando hablamos de inteligencia artificial, porque son las que lo caracterizan. La velocidad a la que estamos yendo, que a veces nos hace, como bien decía Mario, pensar que siempre estamos llegando tarde, porque cuando ya creemos que nos estamos colocando, bueno, ya salió lo siguiente y tenemos que reconfigurar. La mirada transversal, esa mirada transversal que es tan importante en la inteligencia artificial, más allá de que la inteligencia artificial esté íntimamente relacionada pues, con la informática o con las matemáticas, o con el procesamiento del lenguaje natural, necesita una mirada transversal cada vez que llevamos una aplicación de inteligencia artificial en el dominio que sea. Sin esa mirada transversal, coincido con vosotros en que es imposible que esto funcione. La importancia y la precaución que tenemos que tener con los datos, ¿no? A veces es más fácil obtener los datos cruzando un océano que consiguiéndolos aquí directamente, y eso también tiene unos riesgos. También tiene unos riesgos que a veces no podemos controlar. Todos sabemos que estamos arrancando en Europa con una regulación sobre la inteligencia artificial que a veces parece que vaya a ser difícil que pueda controlar algunas cosas que pasan con los datos. En definitiva, todas estas características están ahí, tenemos que tenerlas en cuenta, pero la inteligencia artificial está, yo siempre digo que es como la película, todo a la vez y en todas partes, ¿no? Y aquí lo acabamos de ver con aplicaciones que pueden proporcionarnos soluciones en cuanto a inclusión social,
brechas de género en nuestro diálogo con la ciudad, y creo que eso, desde luego, solo puede ser bienvenido. Así que os dejo paso ahora a ver si tenéis alguna consulta, alguna pregunta sobre alguna de las cosas que presentaron. Sí. Y sobre todo por la organización que hay que tener detrás para que sea capaz de sostener todo esto, ¿no? Entonces, es una pregunta supongo compleja, pero resumida. ¿Cómo se prepara una corporación local para que sea capaz de culturalmente entender la importancia de todo esto y técnicamente también estar preparados desde los diferentes departamentos, porque como decíais, todo está integrado, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace trabajar a un ayuntamiento todos a la vez para ser capaces de hacer esto en una ciudad mediana como es Viladecans? Y felicidades de nuevo. Vale, bueno, muchas gracias. Bueno, yo diría que justamente a mí me lo pone muy fácil, ¿eh? Me lo pone muy fácil porque, por un lado, yo creo que la respuesta es que existe visión, una visión político-gerencial directiva muy clara y que lleva un trabajo, ¿no?, de un recorrido de unos años. Y, por otro lado, algo que se ha articulado también, que nació hace varios años, que también estaba ahí reflejado, pero que no me ha dado tiempo a explicar, que es también nuestro modelo de innovación en ayuntamiento, ¿vale?, que llamamos MIA. Y ese nos da al final también ese marco metodológico para trabajar la innovación, ¿no? De hecho, ya llevamos 5 años, ¿no?, trabajando con este modelo, con proyectos demostradores organizados en comités directivos, y ha cambiado nuestra forma de trabajar y nos ha permitido justamente trabajar pues, transversalmente los diferentes proyectos innovadores. Y con esa metodología que bueno, que ya te digo que tiene todo su modelo, sus indicadores, su forma de trabajar, ha sido también y está siendo mucho más fácil también desarrollar acciones de la agenda urbana, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo de recorrido, de transformación de la organización con una visión muy clara y además incluso acompañado pues, también de proyectos de transformación cultural, que también tenemos un proyecto que llamamos AIRE, ¿no?, en el que también fomentamos también toda esa parte también que comentaba tan importante de los valores, ¿no?, de la organización, el trabajo colaborativo, etcétera. Entonces yo creo que han confluido, ¿no?, se han alineado los astros en la organización al respecto de esto con una visión muy clara de futuro y que poco a poco pues, va dando sus frutos y permite, ¿no?, yo siempre lo digo que me lo pone muy fácil porque permite que en poco tiempo se desarrollen proyectos porque realmente la organización tiene esa capacidad de poderlo llevar a cabo. Bueno, me comunican que no tenemos más tiempo para preguntas. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias, Patricia. Muchas gracias, Irene, muchas gracias, Mario, y muchas gracias, Patricia, por acompañarnos en esta mesa redonda. Mario, solo una cosita, no nos rindamos, que el mundo es para los que lo intentan, no para los que se rinden. Lo vamos a conseguir, seguro. Provocando, vale, muy bien, muy bien.